Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Estamos desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, compartiendo este espacio especial de Israel Casa Integral. Muchísimas gracias a todos ustedes, amados, por acompañarnos en toda la programación. Visite por favor nuestro portal Israel Casa Integral, allí en el internet, y encontrarás disponible todo el material para varones, para las hermanas, para todas las mujeres, para los jóvenes, para todos aquellos que están interesados en el estudio Maná y por supuesto cápsulas de vida. Desde luego, por supuesto que sí, ahí está Torá al instante. Todos los episodios absolutamente disponibles. Bueno, mis amados, estamos en nuestra recta final para esta semana, apasionante, pero muy apasionante, respecto a nuestra convocatoria número 7. La convocatoria número 7, recuerden, ayer estuvimos enseñando todo lo que significa la menorá, cada uno de los 7 brazos, por qué Levítico 23, tanto que insistimos en Levítico 23, el reloj cronológico, bíblico, espiritual, toraico de parte de Hashem para nosotros, cada uno de los moedín, los moed, las citas divinas que el Eterno nos ha dejado disponibles. Pero la pregunta de esta semana y la conclusión de esta semana tiene que ver con el nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Mencionamos desde el principio, estamos básicamente en el resumen de semana, que para la tradición y la religión y el mundo en general, el nacimiento de Jesús, entre comillas, nace el 24 de diciembre. Sí, probablemente Jesús nació para el 24 de diciembre, pero Yeshua, nuestro amado Yeshua HaMashiach, no nació el 24 de diciembre. Hacemos claridad entonces al respecto. Y vamos a ver bíblicamente el nacimiento, porque justamente por eso es tan importante cada una de las convocatorias y llegar a este tiempo glorioso de Sukkot. Ya definimos también en esta semana que la expresión pesebre no es una expresión adecuada en los textos bíblicos que tenemos en las versiones en español. Pesebre, en una definición que tomamos del diccionario, nos dice que es una batea. Ayer alguien me dio la palabra batea, un lugar donde los animales dentro de un establo se alimentan. Es el lugar donde se depositan los alimentos, el agua, etc. Y allí los animales a su vez pueden alimentarse. Eso es un pesebre dentro de un establo. Por lo tanto, la expresión pesebre no es la expresión adecuada en nuestra traducción al español. La expresión adecuada sería una enramada, sería una choza, y por lo tanto en hebreo sabemos que la expresión correcta es suka, una suka, porque estamos justamente en la celebración de Sukkot. Maravilloso. Hechas estas claridades en muy buen momento, entonces vamos a hacer recuento de la historia de un varón llamado José y una joven virgen llamada Miriam. La presencia del ángel Gabriel, el anunciamiento o el anuncio de que ella va a concebir un hijo, que su nombre será Emanuel, Yeshua el Salvador. Y entonces ese proceso, ¿qué tiempo y en qué tiempo ocurrió? Mencionamos que esta pareja, este matrimonio, salen de la ciudad de Nazaret, en Galilea, avanzan durante aproximadamente 150 kilómetros.
150 kilómetros a millas, estamos hablando de alrededor de 80 millas. Un recorrido de 80 millas, sin lugar a dudas, aún en auto, es una jornada bastante extensa. ¿Cuánto más un recorrido de 80 millas o 150 y tantos kilómetros en una movilidad de camello o de asno? Porque realmente el texto pues no nos describe ese recorrido en detalle, pero para la época entendemos que el único medio de transporte disponible no era ni siquiera una carreta, era simplemente o un camello o un asno. Vamos a suponer que Miriam viajó, no me la imagino con un mes de embarazo tan avanzado, en un camello, no me la imagino. Toda vez que evidentemente, pues mujer embarazada en una situación tan crítica de movilización, pues seguramente que tuvo algunas dificultades en su salud, por favor. Eso significa que el recorrido tiene que haber sido un poco más prolongado de lo normal, evidentemente, repito, por su condición de embarazo. Estamos haciendo una película de la historia, tratando de colocar nuestros zapatos, nuestros pies en los zapatos de esta pareja y entender cómo se ocasionó todo este recorrido. Recordemos que para aquel tiempo, en particular, se ocurría el tiempo de la convocatoria de Sukkot y era obligatorio. Hay 3 convocatorias del año que son obligatorias asistir para el pueblo de Israel. ¿Cuáles son? La convocatoria de los panes sin levadura, la convocatoria de Shavuot y la convocatoria de Sukkot. Veámoslo con el texto bíblico, escrito está, recuerden, para que tengamos claridad al respecto. Acompáñeme por favor al libro de Devarim, en el capítulo 16, y vamos a tomar el verso 15, 16, verso 15. Vamos a tomarla en el verso 13. Libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 13. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos de Sukkot harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en sus poblaciones. Es decir, esta convocatoria de Sukkot es una convocatoria de alegría, es una convocatoria de familia, es una convocatoria de gran reflexión, de gozo, de compartir, porque ya vimos todas las convocatorias, cada una de ellas tiene una particularidad, pero Sukkot es ese tiempo maravilloso en el que todos, incluyendo los extranjeros, participamos de este momento tan extraordinariamente importante. ¿Cuál es? El nacimiento de Yeshua. Vamos ya a los detalles. Verso 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Adonai tu Elohim en el lugar que Adonai escogiere, porque te habrá bendecido Adonai tu Elohim con todos tus frutos, y en todas las obras de tu manos estarás verdaderamente alegre. Verso 16. Atención. Preste por favor mucha atención. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que escogiere. Esto es, en la convocatoria solemne de los panes sin levadura, esto es Pesaj, en la fiesta solemne de las semanas, eso es Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Es decir, que aquí con manos vacías vengo a ti, eso no funciona. Eso no es bíblico, eso no es toraico, por supuesto. Entonces, este texto de Devarim capítulo 16, versos 16, nos indica que durante 3 celebraciones, es decir, estas 3 celebraciones son celebraciones de peregrinación, son convocatorias en las que el pueblo de Israel debía sí o sí movilizarse, y en este caso a Jerusalén. Vemos entonces en esta historia cómo José y Miriam, para esta convocatoria de Sukkot, la número 7, recuerden que comentamos cada una de las convocatorias, la número 7 del reloj cronológico de Adonai, están cumpliendo con ir desde la ciudad de Nazaret en Galilea, repito, hacia Belén. Muy bien, ahora vamos a ir un momento al libro de Miqueas. Por favor, acompáñeme al libro de Miqueas. Y en el libro de Miqueas vamos a tomar el capítulo 5. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, veámoslo desde el verso 1.
Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre familias de Judá, de ti saldrá el que será el Adón de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por favor, haga auditoría a este texto de Miqueas capítulo 5, verso 2, donde nos indica la palabra profética que de Belén Éfrata, pequeña Belén, de ti, ábrete. La palabra Éfrata, abrirse, ábrese, significa que de ese lugar se abrirá el corazón de Belén, porque allí, justamente de allí, vendrá el Salvador. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ahora, haciendo un muy breve recuento, podemos concluir, mis amados hermanos, que para que se cumpla esta palabra profética en cuanto al nacimiento de Yeshua, pues definitivamente María o Miriam, que es un nombre hebreo, debieron afrontar, por supuesto, duras pruebas. Hacíamos la mención, repito, en el sentido de cómo es que llegar a Belén, cuando ellos eran originales de esa ciudad, pues parece ser que ellos simplemente llegan con el propósito de hospedarse. Luego viene la historia del censo, había necesidad de registrarse, etc. Pero hay unos lugares que son no propiamente, digamos, hoteles como los conocemos en los tiempos modernos, pero sí lugares donde se hacía posada. Habían lugares para que las personas pudieran reposar allí, las posadas. Y eso lo vemos en varios textos, como por ejemplo cuando Yeshua va a celebrar la cena con sus discípulos, dice que vaya a donde tal persona y busque un lugar de la posada. Eran lugares especialmente preparados para este tipo de reuniones. Ahora, este recorrido que ya mencionamos, no hay duda de que trae consigo varias consecuencias. Vimos la importancia de José como hombre, como esposo, como futuro padre, adoptivo, por favor. ¿Cómo pudo él asumir este viaje si no es con las condiciones necesarias de cuidado para su amada esposa? Interesante porque cuando el texto nos relata el nacimiento en un pesebre, pues no hay duda que el nacimiento de un niño, y veámoslo a la luz de hoy también, un niño al momento de nacer requiere ciertos cuidados especiales de parte de quien atiende, una partera en este caso seguramente, porque quien atendió el nacimiento de este niño en un pesebre. Un pesebre es un lugar, si puedo decir, no muy limpio, seguramente no muy puro, muy purificado, porque pues al entorno de un pesebre, vasija en la que los animales se alimentan, seguramente hay estiércol, seguramente hay desorden, seguramente hay mal olor, seguramente hay muchas cosas que no compensarían este momento tan supremamente especial. Por lo tanto, vean cómo cambiar la expresión pesebre desde el punto de vista de un establo a la condición de Sukkot, de una suca, el contexto cambia totalmente. Sukkot tiene que ver entonces con una convocatoria, tiene que ver con guardar, tiene que ver con recordar, tiene que ver con Levítico 23, y es interesante como en la versión Torah Viviente se dice que el niño no solamente fue cubierto, como dice la versión en español, con los pañales, sino que fue cubierto con telas sacerdotales. Vean que las expresiones según la versión, y ya estamos hablando de versiones K2, nos narran mejores detalles. Ahora, este recorrido tan extremadamente extenso, obviamente no cumple las características de los recorridos en una avenida en el día de hoy. Eran lugares totalmente difíciles, terrenos maltrechos, montañas, pasar por muchas circunstancias que de hecho para una mujer embarazada sencillamente significaría grandes dificultades. En términos genéricos, un viaje extremadamente agotador.
Ahora, quiero pedirles de manera especial, mis amados hermanos, que vayamos, por favor, hoy muy atentos con papel y lápiz, y quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo, bien sencillo, pero que aquí está la respuesta a todo nuestro estudio de la semana. Nos tomamos con la pastora Pili el tiempo para hacer una revisión a los textos bíblicos y considerar las fechas muy puntuales que la Torá nos enseña para establecer y definir, repito, el nacimiento de Yeshua. Espero que al cierre de esta jornada, en el corazón de cada uno de ustedes, quede la claridad absoluta, bíblicamente establecida, que el nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach no ocurre un 24 de diciembre, como mal nos informaron y mal nos enseñaron durante tantos años en nuestra vida, sino que ocurre justamente en la semana que estamos transmitiendo este programa y en el tiempo que estamos celebrando la convocatoria de Sukkot, en el tiempo de Tisre, conforme a lo que la Biblia así nos enseña. Vamos a ir a observar los detalles. Para encontrar la respuesta a esta historia, necesitamos acercarnos a la vida, en especial, de otra pareja matrimonial. Prima de Miriam, Elizabeth, es casada con un sacerdote de servicio al templo de la línea sacerdotal, Zacarías, quien en principio era una mujer estéril. Ya eran personas en edad avanzada, pero su situación de esterilidad. Es así como en esta situación de esterilidad se ocurre algo muy interesante. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de asumir servicios sacerdotales en el templo. En el caso particular de Zacarías, él pertenecía a la clase, voy a ponerlo en este sentido, a la orden sacerdotal número 8 de Abías. Clase sacerdotal número 8 de Abías. Es importante que cuando mencionamos estas clases sacerdotales, por favor las tengamos presente, porque el texto bíblico así nos lo indica y nos muestra y nos establece con detalle cada una de esas clases sacerdotales. Voy a hacer un recuento de cuáles son cada una de esas clases sacerdotales, pero solo por conocer de cerca el texto así nos lo indica, pero sí quiero que mencionemos con detalle la clase número 8 a la que pertenece, repito, el sacerdote Zacarías. La clase número 1, primer libro de Crónicas, capítulo 24, verso 7, Joarib. La clase número 2, Jedaías. Clase número 3, Harín. Clase número 4, Zorín. Clase número 5, Malquías. Clase número 6, Miljamín. Clase número 7, Jacós. Y clase número 8, Abdías. Esto es primer libro de Crónicas. Por favor, vaya conmigo al texto bíblico. Revisémoslo a la luz del texto bíblico. Primer libro de Crónicas. Y vamos a tomar el capítulo 24. Y tomaremos el verso 10. El verso 10. Aquí en el capítulo 24, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nabat, Abiud, Eliezer e Itamar. Mas como Nabat y Abiud murieron antes de su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, el Sadoc de los hijos de Eleazar, y Amilec de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Entonces, repito, fueron repartidos esos sacerdocios en un orden sacerdotal de servicio al templo. Esto es muy interesante porque si ustedes observan aquí, particularmente en Israel Casa Integral, el grupo de pastores en cada una de las naciones, tenemos un tiempo de servicio al Shabbat. Entonces, una semana nos acompaña el pastor Edwin y el pastor Gabriel, por ejemplo, Ecuador y México. Otra semana nos acompañará el pastor Tomás y el pastor Johnny, Chile, Colombia. Otra semana nos acompañará los pastores Snell desde Argentina, el pastor Juan Carlos desde Londres, y así sucesivamente. Esto, para decirlo de alguna manera, como clases sacerdotales. Y allí viene indicándonos cada una de esas clases sacerdotales hasta llegar al verso 10, en el que nos dice: la séptima clase sacerdotal u orden sacerdotal era Cos. Y la octava era la clase sacerdotal de Abías, a la que pertenece Zacarías.
a la que pertenece Zacarías, el esposo de Elizabeth. Muy bien. Ahora, ya en este orden de ideas, ya hicimos la tarea. Vamos al segundo punto. Yo le pido, por favor, tome lápiz, papel, concéntrese en este tema, haga el ejercicio conmigo. No tengo una gráfica disponible en este momento, pero usted haga el ejercicio conmigo, manualmente, escríbalo. Esta es la tarea pedagógica. Usted lo puede consultar sencillamente con una imagen en fotografía en internet, pero quiero que lo hagamos a papel y lápiz, porque esta es la manera como realmente aprendemos. Si usted hace el ejercicio y toma el calendario hebreo, es interesante recordar que el calendario hebreo en principio estaba conformado por 51 semanas. 51 semanas. Entonces, estas 51 semanas estaban repartidas en los meses del calendario hebreo. Se los voy a mencionar. El mes número 1, Nisan. Número 2, Iyar. Número 3, Sivan. Número 4, Tamuz. Número 5, Ab. Número 6, Elub. Número 7, Tisret. Número 8, Hesban. Número 9, Kislev. Número 10, Tebet. Este mes de Tebet es muy importante que lo tengan presente. El mes de Tebet corresponde a lo que son los meses de diciembre y enero. El mes de Shevat, que es el que corresponde al mes de enero-febrero, y el mes de Adar. Este mes de Adar también es muy importante en nuestro relato para el día de hoy. Entonces, ya tenemos los 12 meses en el calendario hebreo. Esos 12 meses del calendario hebreo, en el orden, digamos, de meses, pues da comienzo con el mes de marzo y abril. Entre marzo y abril da comienzo el mes de Nisan. Ahora, en este mes de Nisan, entre marzo y abril, tenemos una primera convocatoria. ¿Cuál será? Muy bien, la convocatoria de Pesaj. La convocatoria de Pesaj. Número 2, entre el mes de mayo y junio, tenemos la convocatoria de Shavuot. Muy bien, eso ocurre en el mes de Sivan. Entre lo que es mayo y junio tenemos tenemos entre mayo y junio la convocatoria de Shavuot. Esto es la convocatoria de las semanas. Esto es el tiempo de Shavuot. Eso ocurre en el mes número 3 de Sivan. Y en el mes número 7, que es el mes de Tisre, tenemos la tercera convocatoria, que es Sukkot. ¿Por qué las mencioné? Porque esas son las 3 convocatorias del año, repito, que ejercen la labor de peregrinación, de cumplimiento de peregrinación hacia Jerusalén. Hecha esa claridad, entonces vamos al siguiente punto. En la primera semana del mes de Nisan, vamos a ir un momento al primer libro de Crónicas, en el capítulo 24, nos daremos cuenta que evidentemente el sacerdote Zacarías debía cumplir con su labor de prestar servicio en el templo. Esa primera semana, que corresponde, repito, a lo que es el mes de Sivan, y es importante mencionar que es como solo teníamos 51 semanas, para estas 3 convocatorias que he mencionado, Pesaj, Shavuot y Sukkot, la orden sacerdotal la cumplían todos. Voy a repetirlo nuevamente. La orden sacerdotal se presenta al templo durante el año por 2 ocasiones. Es decir, en el caso particular de Zacarías debía haber cumplido la labor durante 2 ocasiones. Esto significaría un total de 48 semanas para servir. Pero como tenemos 3 convocatorias, que son Pesaj, Shavuot y Sukkot, en estas 3 convocatorias toda la clase sacerdotal cumplían la función del templo. Obviamente había peregrinación, por lo tanto se requería mayor servicio en el ministerio de los sacerdotes, por lo tanto allí completaríamos 3 semanas más y se completaría el ciclo del año de 51 semanas. Espero que haya sido claro ese punto y ese concepto. Ahora, vamos a ir al libro de Lucas, que fue nuestro tema de semana desde el principio. El libro de Lucas, en el capítulo 5, en el capítulo 1, verso 5. Léalo conmigo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. La clase número 8 ya lo mencionamos. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Adonai. Es muy importante, hermanos, que resalten en esta lectura que eran sadik, justos. Justos, por favor, tengamos presente la palabra justos, justos, es decir, no solamente eran sacerdotes y siendo sacerdotes justos, se resalta su calidad kadosh, muy importante, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai. Quiero por favor resaltar enormemente este texto para que veamos la importancia de ser el hombre sadik, de ser hombres extremadamente justos, de ser hombres verdaderamente establecidos y comprometidos en Torah. Pero la característica que nos menciona el texto en el verso 7 es que no tenían hijos, porque Elizabeth era una mujer estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Adonai según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer su servicio de incienso entrando en el santuario de Adonai. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un malaj del Adón, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y se sobrecogió en gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth tendrá o dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí parte el punto y la información importante para establecer la época del nacimiento de Yeshua. Si nosotros tomamos desde el mes de Nisan, desde la primera semana, y hacemos el conteo de las clases sacerdotales, nos daremos cuenta que en el mes tercero, es decir, en el mes de Sivan, le correspondió a Zacarías en la clase número 8, le correspondió prestar su primer servicio sacerdotal del año. Y es justo aquí donde ocurre este anuncio de parte del malaj. Este anuncio corresponde en la semana anterior a la convocatoria de Shavuot, es decir, que Zacarías cumple con su semana normal del año, su primera semana normal del año. Aquí recibe el anuncio de que su esposa Elizabeth tendrá un hijo, e inmediatamente la siguiente semana, que es la segunda semana del mes de Sivan, viene la convocatoria de Shavuot. ¿Qué debe ocurrir? Todo el pueblo de Israel debe presentarse en Jerusalén. Es una peregrinación de las tres que mencionamos. Es decir, que ahora, aquí en este momento, Zacarías va a prestar una doble semana de servicio sacerdotal. Su semana normal, por la orden número 8, viene la convocatoria de Shavuot, y por lo tanto todos los sacerdotes participan allí. Para concluir este aspecto nos notaremos, si miramos desde la primera semana hasta el momento del anuncio, nos daremos cuenta que han ocurrido 10 semanas. Es decir, que a partir de la semana 12, a partir de la semana 12 en el calendario hebreo, en el mes de Sivan, se ocurre el embarazo de Elizabeth. Y si empezamos a contar a partir de esa semana 12, durante ese siguiente proceso, 40 semanas, es decir, 280 días, nos daremos cuenta, si usted toma y ya tiene el calendario disponible y hace los números, va a notar que al hacer el conteo de cada una de esas semanas, entonces la semana 40 de Elizabeth se ocurre en el mes de Adar. Este mes de Adar corresponde a los meses entre febrero y marzo. Ahí cumpliría los 40 semanas, es decir, esta sería la fecha oficialmente establecida en la Biblia del nacimiento de Juan el Inmersor. Y es importantísimo, si usted está con un mapa, con el calendario, que lo tenga presente, amado hermano. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que esto va a ocurrir justamente unos días antes, prácticamente 2 semanas antes del tiempo de Pesá, tal cual la tradición bíblica toraica así lo indica.
Es supremamente importante esto. Entonces ya tenemos la fecha de la concepción de Elizabeth y esa fecha nos va a permitir establecer con precisión, repito, no solamente el nacimiento de Juan el Inmersor en el mes de Adar, sino que nos va a dar con precisión otra fecha que es la que estamos buscando y es la que corresponde precisamente al nacimiento de Yeshua. Ahora, cuando nace Juan el Bautista o Juan el Inmersor, veamos un momento ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 26, la segunda información que tenemos que establecer hoy. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel ahora visita a Miriam. Ya entonces sabemos que para este momento Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Muy importante, extraordinariamente importante, porque para ese sexto mes del embarazo de Elizabeth estamos hablando, según el conteo que tenemos de los meses, que corresponde precisamente a la semana número 4 del mes de Kislev. Ese mes de Kislev es el mes entre noviembre y diciembre. Entre noviembre y diciembre corresponde al mes de Kislev. ¿Por qué es importante el mes de Kislev? Ya lo voy a mencionar en un momento. Entonces, ahora el ángel al sexto mes que trae Elizabeth, prima de Miriam, el ángel se presenta en la ciudad de Galilea a una mujer llamada Miriam, una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen es Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Adón es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Adonai. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adonai Elohim, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Adonai. Será llamado Hijo de Adonai, pero es Adonai en presencia, en el Ejad. Ahora, mirando este proceso que vamos llevando, amados hermanos, observemos, ya leímos los textos, que este mes de Kislev corresponde, repito, a lo que es entre noviembre y diciembre. Es decir, que en esa cuarta semana del mes de Kislev se cumple el sexto mes de embarazo de Elizabeth. Y para ese sexto mes, que es el texto que acabamos de leer, en el embarazo de Elizabeth, viene entonces la concepción. El ángel anuncia el anunciamiento a Miriam, la concepción de Miriam, y podemos con claridad entonces ya a partir de este momento establecer ahora las siguientes 40 semanas a partir del mes de Kislev. ¿Qué ocurre en el mes de Kislev? Ocurre justamente en este mes, el tema de Hanukkah. Ese sexto mes de embarazo que está en la semana del mes de Kislev, al cerrar el mes, y viene el anuncio, lo que indicaría entonces que ya en esa semana que se cumple el sexto mes, inmediatamente ahora Miriam va a estar en embarazo. ¿A partir de qué semana está en embarazo? De la primera semana del mes de Tevet, que el mes de Tevet corresponde a diciembre, enero. Y ese mes de Tevet, diciembre y enero, para nuestro calendario romano y para el calendario hebreo, nos daremos cuenta que viene a cumplirse una fiesta que no es de las convocatorias de Levítico 23, pero que sin embargo es la fiesta de la dedicación, conocida como Hanukkah. Es decir, que para la concepción de Yeshua ocurre en la celebración de la fiesta de la dedicación
o la fiesta de Hanukkah. Por eso cuando celebramos Hanukkah, que es tan hermosa, la celebración de Hanukkah, pues eso ocurre porque allí viene también el tiempo de la concepción de nuestro amado Yeshua. Así que vamos a mencionar ahora que en la semana 13 de Miriam, en el nacimiento de Juan, que es en la semana 40, si nosotros miramos desde el mes de Tevet en adelante, pues nos va a dar justamente, repito, el sexto mes que ocurre en el mes de Adar, aquí nos da en el mes de Kislev, el sexto mes, y al seguir con esa lista, a partir de Tevet, vemos, repito, que ahora Juan nacerá en el mes de Adar, y así se completarán las 40 semanas. Cuando tomamos el recorrido de Tevet y hacemos todo el proceso de las 40 semanas para Miriam, nos daremos cuenta que precisamente estas 40 semanas se van a cumplir en el mes de Tisret. Por favor, préstele mucha atención, porque para el mes de Tisret, que es justamente ahora cuando estamos celebrando la convocatoria de Sukkot, tendremos que el cumplimiento del embarazo de nuestra amada Miriam se ocurre a las 40 semanas, noveno mes. Esto es, repito, en el mes de Tislet. Hagámoslo en el calendario romano normal. Si tomamos el mes de Nisan como si fuera enero, que no lo es porque corresponde a marzo y abril, pero vamos a pensar, si en el mes de enero en el calendario romano fue concebido por el Ruach HaKodesh en Miriam, Yeshua HaMashiach, y hacemos el conteo desde enero hasta el mes de septiembre, que sería el noveno mes, justamente la fecha que estamos viviendo, entonces nos encontraremos con la convocatoria de Sukkot. Nos encontraremos con la convocatoria de Sukkot. De esta manera, mis amados hermanos, y en un proceso muy práctico, muy sencillo, haciendo solo el conteo de números a través de las semanas de embarazo de Elizabeth y el anuncio del sexto mes, y a partir de ahí el anuncio del embarazo de Miriam, y nuevamente contamos y hacemos todo el proceso, repito, nos daremos cuenta entonces que en el mes de Tisret se cumplen las 40 semanas para el embarazo de Miriam, y por lo tanto entramos a la fecha de Tisret y entramos a la convocatoria de Sukkot, y por lo tanto, para no ponerlo en otros términos más complicados, concluimos que ciertamente la Kadosh Torah nos muestra que el nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach ocurre tal cual la Torah lo indica en la convocatoria de Sukkot. Convocatoria de alegría, convocatoria de enramadas, no en un pesebre maloliente y lleno de animales, apestando a muchas cosas, sino que ocurre nada más ni nada menos que en Sukkot, en las enramadas, en los ushupim, en los invitados, en la celebración que tenemos tan importante, en el que compartimos los alimentos, en el que estamos recordando cómo el pueblo de Israel sale de su condición de esclavitud y moramos durante 40 años, 42 traslados de un lugar a otro. El pueblo de Israel guardado por la mano de Adonai, cubierto por la nube, guardado por la columna de fuego, libres de toda enfermedad, libres de toda peste, libres de todo acto de animales salvajes, protegidos y guardados bajo tus alas. Entonces, de esta manera podemos concluir, repito, que evidentemente y sin lugar a dudas la fecha está plenamente establecida de acuerdo al conteo, a la clase sacerdotal, de acuerdo a la información que el texto nos indica. Creo que hemos podido hacer un ejercicio muy interesante, muy interesante, muy interesante. Usted puede, por favor, tomar el video, regréselo, tome la información, vaya con las citas bíblicas, lea cada uno de los aspectos que hemos mencionado, de Crónicas, el orden sacerdotal de Zacarías, el momento en el que Adonai, el ángel, anuncia en su orden sacerdotal a Zacarías, el tiempo en el que luego el ángel es enviado a Nazaret, el anuncio a partir del sexto mes del embarazo de Elizabeth, y da comienzo el embarazo de Miriam, su prima, y todo este recorrido. Vean lo interesante cómo la Torah sí nos deja una información precisa para que hoy podamos reunirnos en Sukkot y recordar que este es el tiempo glorioso del nacimiento de nuestro amado Mashiach. Regresamos en un momento.
Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, muy bien, estamos de regreso y vamos a continuar ya en los minutos de cierre, haciendo un recuento elemental de la historia mal contada hasta nuestros días, de lo que significa esta fecha gloriosa, solemne del nacimiento de Yeshua. Concluimos entonces que el nacimiento no ocurre para el tiempo de Navidad, como comúnmente se conoce, la celebración del 24-25 de diciembre, de ninguna manera. Los evangelios, como hemos leído ya en varios textos, no nos menciona una fecha en particular que nos hable del 24 de diciembre, ni mucho menos. Vimos con detalle, con textos bíblicos, con el calendario hebreo, con la información que el evangelio nos entrega, justamente la verdadera fecha. Pero sí es interesante que mencionemos que este concepto de nacimiento para el 24 de diciembre ocurre en el año 345, cuando por influencia de un hombre llamado Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad. Por favor, esto es un poco de historia. Voy a cerrar la jornada con un poco de historia que nos es importante aclarar desde dónde nos trajeron esta información y nos cambiaron el texto bíblico. Escrito está y nos traen una información totalmente ajustada, desajustada, mejor y acomodada a conceptos de hombre. Lo voy a repetir. En el año 345, por influencia de Juan Crisóstomo y por la influencia de Gregoriano Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad. De esta manera,
se seguían las políticas de la iglesia primitiva de observar, en lugar de reprimir los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos se habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. Es decir, que esta fiesta pagana más estrecha, asociada con lo que se llama ahora la Navidad, es lo que en otro tiempo se conocía como o en la historia, mejor, no en otro tiempo, en la historia se conocía como el Saturnal romano. El Saturnal romano, el 19 de diciembre, en honor a Saturno, el ídolo de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bullicias, diversiones y banquetes. Observen que siempre el paganismo, el adversario, toma la manera de copiar los modelos toraicos. ¿Y cuánto tiempo duraba la celebración de la Saturnalia? El ídolo de la agricultura, Observen que el tiempo de Sukkot es una fiesta para la época del templo, la fiesta de la cosecha, que tenía que ver con agricultura. Aquí no lo convierten a Saturnalia y es el ídolo de la agricultura. Al mismo tiempo, al norte de Europa se celebra una fiesta de invierno muy similar, conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los ídolos para conseguir que el sol brillara con mayor fuerza. Imagínense, esto todo lo hemos oído en alguna vez, la Saturnalia y todo lo demás. Cuando en invierno los árboles perdían sus hojas, los alemanes los vestían para que los espíritus buenos que en ellos habitan regresaran pronto. Los adornos más comunes eran manzanas o piedras decoradas, con un origen de diferentes adornos en cristal que se incorporaron a la historia a partir del año 1750 en Bohemia. Vean qué interesante. Buena parte de la tradición del pueblo pagano respecto de lo que se conoce como el árbol de Navidad tuvo origen de una leyenda europea. Observen, por favor, hermanos, este origen del árbol de Navidad no es bíblico. Por favor, yo no entiendo cómo a las personas les puede costar tanto problema entender que celebrar un árbol de Navidad en esa época de Navidad es algo totalmente antibíblico. Es la historia que tiene un origen en Europa y se dice que durante una fría noche de invierno un niño buscó refugio en la casa de un leñador y su esposa, que lo recibieron y le dieron de comer. Durante la noche el niño se convirtió en un ángel vestido de oro. Era llamado el niño Dios, con D minúscula, por favor. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomó una rama de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así fue, aquel árbol dio manzanas de oro y nueces de plata. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación en el siglo XIX. Observen, por favor, hermanos, no tiene contexto toraico, no tiene contexto bíblico. ¿Cómo cuesta sacar del corazón del ser humano una fiesta pagana, una fiesta de hombres, una fiesta que no tiene ninguna relevancia bíblica en el contenido? Ese árbol de Navidad, originario de Germania, de los germanos, se extendió por todas las regiones en Europa y posteriormente hacia América. Lo que llamamos los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos en una costumbre de cantar villancicos que ocurre durante el siglo XIX. Las tarjetas de Navidad empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. Luego aparece una figura que la verdad no prefiero ni mencionar, que es la famosa figura del Santa Claus, toda su historia, esa leyenda que ha traído tantas consecuencias hacia nuestros días, hasta que Francisco de Asís, quien popularizó la costumbre de armar un pesebre. Aquí quiero resaltar esto. ¿De dónde entonces viene ese principio de hacer un pesebre? Y lo mencioné en el primer programa, pues de niño tuve la ocasión de compartir con amigos y familias y la comunidad del sector donde vivíamos. Entre todos construíamos en un determinado lugar un pesebre inmensamente grande. ¿De dónde ocurrió esa historia? Pues no de la Biblia.
no mucho menos en nuestra Kadosh Torah, sino que Francisco de Asís fue quien popularizó el armar un pesebre en su viaje a Belén en el año 1220. Quedó asombrado por la manera como se celebraba allí la Navidad. Entonces, cuando regresó a Italia, le pidió autorización al Papa Honorio III para que representara el nacimiento de Jesús con un pesebre viviente. A partir de ese momento la tradición se extendió por Europa y luego por todas las naciones, y hoy vemos que se acompaña de la historia, una historia totalmente historia popular de Papá Noel y vestir el árbol y todos estos símbolos que hasta hoy conocemos con el tema de la Navidad. En 1944 la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia en el sentido cristiano, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natilicio, sino la muerte de personas importantes. Vemos la celebración de la Pascua instituida por la autoridad del nuevo pacto, y es una conmemoración de la muerte de Yeshua. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que se celebrara para siempre en el mismo día la antigua festividad romana en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Yeshua. No se conocía la fecha exacta del nacimiento de Yeshua porque no se hicieron estos cálculos que hemos hecho hoy, toraicamente, bíblicamente, de tal manera que se consideró entonces que la fecha del nacimiento del sol sí era importante, y por eso se trajo esa celebración del 24-25 de diciembre. En ese proceso vamos a seguir avanzando. Aquí me encontré con un texto maravilloso, un PDF extraordinario que me pareció interesante mencionar para el cierre de nuestro programa de hoy. Ahora, los acontecimientos bíblicos deben estar sustentados en la misma palabra para que tengan validez. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Por eso me tomé el tiempo esta semana, para la época en la que estamos en la convocatoria de Sukkot, de hacer este recuento, un recuento breve, no muy extenso, además en la profundidad del mismo, porque obviamente tendríamos que saborear mucho más el detalle de la información, pero por lo menos lo básico, dejando en sus corazones la expectativa, amados hermanos, de saber que para quienes todavía hoy en su trasfondo religioso les queda la natividad, porque lastimosamente viene la época de diciembre, una época del mes de Adar, recuerden, y viene ese espíritu, es así con letra minúscula, un espíritu de Navidad, un espíritu de nostalgia, un espíritu de frustración para mucha gente, el tema de los regalos, la música, las luces, que nos apartan completamente del verdadero sentido. Recuerden, esta época, después del tiempo de Sukkot, vienen inmediatamente unos días después la celebración de la dedicación, el tiempo de Hanukkah. Y ese tiempo de Hanukkah, hermoso tiempo de niños en mi país, se celebraba no Hanukkah, pero celebrábamos una noche que se llamaba la tradición así lo ha llamado, la noche de las velitas. La noche de las velitas o la noche de los faroles. Y encendíamos unos faroles y los soltábamos y colgaban en el espacio. Esas lucecitas deben de brillar. Pero recuerdo muy bien la noche de las velitas, porque en casa siempre, cada año, tradicionalmente, colocábamos 9 velitas, observen, 9 velitas en las ventanas de casa, y las encendíamos y dábamos la bienvenida a esa noche de velitas, que tiene que ver con los 9 brazos de Hanukkah, de la celebración maravillosa de la dedicación. Entonces, recordemos que la profecía acerca de la venida de Mashiach, dada a través de los profetas, en el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. En el libro de Shemot, capítulo 25, verso 8, tienes que hacerme un lugar kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. El 15 del mes séptimo, del mes de Tisret, comienza la construcción del Mishkan, día que posteriormente fue ordenado por el Padre como el día de la celebración de Sukkot.
Adonai entonces quiere habitar entre su pueblo y manda a construir un Mishkan, y en su mismo día ordena el comienzo de la convocatoria de Sukkot. Este mensaje profético es claro: la convocatoria de Sukkot, en la convocatoria de Sukkot habitaré entre ustedes. Amén. Y el libro de Miqueas, que ya leímos hace un momento, a ver cómo estamos de tiempo, unos minutos, perfecto. En el libro de Miqueas, que ya leímos, es muy importante esta profecía de Miqueas. Pero tú, Belén, Lején Éfrata, la menor entre las clases de Judá, entre los clanes de Judá, de ti saldrá para gobernar a Israel por mí, uno cuyo origen es de antaño, de los tiempos antiguos. Y vemos cómo el profeta Daniel profetizó el número exacto de los días que transcurrirían entre la construcción o la reconstrucción, mejor, de Jerusalén y el templo después del cautiverio de Babilonia hasta la llegada del Mesías. Acompáñeme por favor al libro de Daniel, capítulo 9, verso 25. Y entre otras cosas menciona a Daniel porque también la historia nos narra que vinieron unos magos, comillas. La palabra magos es incorrecta también allí en la traducción, así como fue incorrecta la traducción candelabro, candelero. Recuerden, ya lo mencionamos. La correcta expresión es menorá. No eran magos, eran hombres sabios, pero hombres sabios que pertenecían a una escuela de profetas. ¿Y qué tal si hacemos ese estudio? Ya lo hicimos aquí en Israel Casa Integral. No sé exactamente en este momento dónde ubicarlo, pero en el portal de Israel Casa Integral, ahí lo encuentra, el estudio sobre Daniel. Búsquelo por favor y léalo, escúchelo con atención, unos videos extraordinarios en el que compartimos junto con la pastora Pili la escuela de profetas de Daniel. Y Daniel en el capítulo 9, verso 25 dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mashiach, Nagid, el ungido, gobernante, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. La palabra hebrea aquí utilizada es la expresión Shabuat, una medida que se entiende como 70 semanas o 70 grupos de 7. En este caso 70 veces 70 años, es decir, un total de 490 años cumplidos desde este decreto para reconstruir Jerusalén, el 445 antes del tiempo de Yeshua. Isaías capítulo 7, verso 14, ciertamente el mismo Adonai dará una señal en su propia elección. Miren, la virgen Miriam ha concebido y va a dar a luz un hijo, que le pondrá por nombre Emmanuel, Yeshua, Adonai con nosotros. ¿Cuáles fueron entonces estas señales? La señal más importante sería que una mujer judía, virgen, de la casa de David, concebiría y daría a luz un niño. Y la palabra hebrea usada para señales ot, que significa evento extraordinario o alto. La otra señal para identificar al niño sería encontrarlo envuelto en vestidura sacerdotal y acostado en una Sukkot. Lucas capítulo 2, verso 12. Amén. Importante texto, téngalo presente. Yeshua nació y fue colocado en un Sukkot, en una suca, y así lo indica el libro de Lucas capítulo 2, verso 7. La palabra que me aparece en griego para la expresión pesebre, la palabra marbek, pero más interesante aún es que esta palabra no corresponde a nuestra lectura en español, porque es tomada en principio por el hebreo, y el hebreo, la palabra correcta, adecuada, es Sukkot, que significa una residencia, una habitación temporal. Siempre pensamos en forma errónea que Yeshua fue puesto en un pesebre rodeado de animales y en una condición humilde de pobreza. ¿Serían tan inhumanos los habitantes de Belén como para colocarlos en el momento de un parto en medio de animales en un establo? Que fue nuestra inquietud desde un principio. ¿Dónde estaba toda la familia? ¿Dónde estaban los conocidos? ¿Dónde estaban los amigos? Pues ahí estaban, celebrando Sukkot, y los recibieron como los suspin, como los invitados. Entonces,
concluimos ya en la historia que Sukkah para muchos es una enramada, como lo es evidentemente, pero para todos los Bené Israel, hoy cuando celebramos en esta convocatoria de Tisret, en la convocatoria de Sukkot, ahora entendemos que esta enramada, esta choza, esta Sukkah que celebraremos por 7 días es justamente el lugar de nacimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. El primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos, el fruto, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces de arroyo, y se gozarán delante de Adonai Elohim por 7 días. Lo observarán como una convocatoria de Adonai por 7 días en el año, lo observarán en el 7º mes del calendario hebreo como una ley perpetua y por todas las edades. Y ustedes vivirán en cabañas por 7 días, todos los ciudadanos en Israel vivirán en cabañas. Y finalmente Levítico 23:43 nos dice: para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar al pueblo de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto, de Misrayim, y yo Adonai Elohim. Bueno, mis amados hermanos, volvamos entonces a una señal de Sukkot. Los malachim dijeron a los pastores que se encontrarían a un bebé envuelto en vestiduras sacerdotales y acostado en una suca. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 12, y que nos dice la palabra en el verso 7, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en una suca, porque no había lugar para ellos en la casa o en el lugar de hospedaje. Bueno, mis amados, ya la historia y creo que el propósito de nuestra jornada se ha cumplido. Nos ha quedado claridad respecto al nacimiento verdadero de Yeshua. Así es que pare de contar. Caso cerrado. Todo está muy claro en nuestros corazones. Muchísimas gracias, amados, por acompañarnos en este tiempo de Israel Casa Integral aquí en Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, muchísimas gracias nuevamente. Les saludo. Hasta la próxima semana y continuaremos con muchos temas más, escudriñando nuestra Kadosh Torah. Para todos, un tiempo especial de Shabbat Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.